Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en esta mañana en el versículo 72 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo 26, 72 dice: pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. La semana pasada veíamos la primera negación que Pedro hace sobre Jesús, negando esa acusación que una mujer, una criada, le hizo de que él también estaba con Jesús en Galileo. Y como vimos en el versículo 70, Pedro negó eso diciendo: no, yo no sé lo que dices. Pero ahora lo que vemos es que no solamente le niega otra vez, como dice literalmente Mateo, sino que además lo hace con juramento. Aquí vamos a ver varias cosas. Mira, lo primero es que la propia palabra de Dios prohíbe el juramento con la idea de reforzar algo que se dice. Ya vimos en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y en el versículo 34, que Jesús dijo que no juremos en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por nuestra cabeza, sino que nuestro hablar sea sí o sea no. Porque lo que es de más, de esto de mal procede. En la carta de Santiago, en el capítulo 5 y en el versículo 12, prácticamente se repite la misma enseñanza de que nosotros no debemos jurar con la intención de reafirmar lo que decimos. Mira, cuando tú veas que una persona dice: no, te juro que esto es verdad, no, yo te prometo por esto, te prometo por aquello, que lo que te estoy diciendo es totalmente cierto, créeme, te lo juro. Jesús dice que todo esto de mal procede. Es decir, que lo más seguro que sea mentira. Y lo peor de todo es que Pedro usó un juramento para negar al Señor cuando en el libro de Levítico, en el capítulo 19 y en el versículo 12, dice literalmente: no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Por eso el consejo que la Biblia nos da una y otra vez es que no juremos para intentar dar credibilidad a eso que decimos. Pero por otra parte, lo que quiero resaltar de este versículo, donde estamos viendo la segunda vez que Pedro niega al Señor, pero esta vez con juramento, es que todo pecado que no se detiene, sí o sí, tiende a crecer. Fíjate cómo el versículo dice: pero él negó otra vez con juramento. Ya Pedro había entrado en el terreno de la negación y ahora, una vez más, vuelve a hacerlo. Y es que así es el pecado. El pecado siempre, y repito, siempre tiende a avanzar. Cuando una persona cruza la línea de un pecado y no se detiene, normalmente la siguiente línea resulta mucho más fácil de cruzar. Me explico. El primer pecado es el que nos da reparo cometerlo, por decirlo de alguna manera. Pero si no hay un arrepentimiento después de ese primer pecado, ya la segunda vez ya no hay tanto reparo, porque es como que nuestra conciencia ya ha cruzado esa línea una vez. Una vez que cometemos un pecado, aquello quizá que antes nos producía temor, vergüenza hacer, date cuenta que de repente, poco a poco, comienza a parecernos normal. Y es justamente eso lo más peligroso del pecado. El pecado tiene la capacidad de ir endureciendo nuestro corazón. Por eso el escritor a los Hebreos, allí en el capítulo 3 y en el versículo 13, dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjate que la Biblia habla del engaño del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado siempre nos engaña, haciéndonos pensar que podemos controlarlo, que quizá podemos cometerlo una sola vez y detenernos cuando queramos, que podemos acercarnos hasta un cierto punto sin que pase nada. Pero muchísimas veces terminamos descubriendo que aquello que nosotros pensábamos que controlábamos,
comenzó a controlarnos eso a nosotros. Y esto lo podemos ver, bueno, de una manera muy clara, muy sencilla en nuestra vida cotidiana. Aquí no hay que convencernos de nada. La primera vez que una persona miente, probablemente siente inmediatamente algo dentro de él que ha hecho algo mal, ¿verdad? Pero si continúa mintiendo y nunca se arrepiente, eso va a llegar el momento en el que mentir ya se puede convertir prácticamente en una reacción automática, prácticamente sin pensarlo. La primera vez que alguien mira algo que no debería mirar, siente una fuerte convicción de pecado en su interior. Pero si continúa alimentando esas miradas, puede llegar un momento en el que aquello que antes escandalizaba, ahora le parece completamente normal. Es más, ahora se puede hasta deleitar, se puede excitar en eso que mira. Por eso nosotros tenemos que tener claro que lo que repetimos termina teniendo poder para normalizarse dentro de nosotros. El apóstol Pablo habla precisamente de algo parecido cuando en la primera carta que le escribe a Timoteo, allí en el capítulo 4 y en el versículo 2, menciona a personas que tienen cauterizada la conciencia. Escucha esto. ¿Sabes qué significa tener una conciencia cauterizada, como dice el apóstol Pablo? Significa tener una conciencia dura, encallecida. Y cuando la conciencia está cauterizada, eso destruye la sensibilidad que antes teníamos hacia el pecado. Y cuando se pierde la sensibilidad hacia el pecado, sucede lo que dice la Biblia en la carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Búscalo este versículo. En el capítulo 4 y en el versículo 19, que dice que después de perder toda sensibilidad, se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermano mío, el pecado siempre te irá a ir a más. Siempre te hará cometer otro pecado aún mayor hasta que termines cometiendo con avidez toda clase de impureza. Avidez significa tener un deseo intenso, un deseo insaciable, tener un deseo hacia el pecado de una manera desmedida, porque siempre quieres más. Por eso el que pierde la sensibilidad siempre quiere más y más y más pecado. Todos sabemos que para poder mantener un pecado se necesita uno o varios pecados. Me explico. Una persona que, no sé, por poner un ejemplo, una persona que dice una mentira, para poder defender o sostener esa mentira, pues ahora va a tener la necesidad de inventarse otras nuevas mentiras, otros pecados más. El pecado, para poder ser escondido, muchas veces se tiene que mentir. Después se tiene la necesidad de justificar esa mentira. Después se necesita ocultar las consecuencias. Y bueno, y poco a poco nos vamos metiendo, Dios mío de mi vida, cada vez más profundamente en un sinfín de pecados. Por eso me gustó muchísimo lo que le escuché decir a un pastor hace muchos años atrás, que decía, es más fácil ser santo. Es más fácil no ceder al pecado. Y así no tener que vivir constantemente escondiendo o justificando todos esos pecados. Todos sabemos que el pecado nos promete que lo podemos cometer una sola vez. Pero desgraciadamente, todos por las malas hemos aprendido que no es así. Y que se necesita de otros muchos pecados para poder ocultar el primer pecado. Por eso creo que lo más sabio es aprender de lo que hoy estamos viendo, de lo que hoy estamos tratando en la vida de Pedro, que cometió otra vez un pecado y encima peor que el primero porque usó un juramento. Recuerda que la Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que ya sabes lo que tienes que hacer si has cometido algún pecado. Escúchame bien, confiésaselo a Dios y apártate cuanto antes de ese pecado. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros pecados, tú nos amas.
En esta mañana, Señor, queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados. Nos arrepentimos de cada uno de ellos, Señor, perdónanos. No queremos seguir con una bola de nieve que cada vez se hace más grande, que para ocultar un pecado tenemos que acudir a otro pecado. Señor, perdónanos. Nos arrepentimos de cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos a llevar una vida que te agrade, que a ti te deleite poder mirarnos, Señor, y ver nuestra lucha, Señor, que no cedemos con facilidad a esas tentaciones. Gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestra vida y gracias por lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante mañana martes para seguir compartiendo la palabra del Señor. Sabes que los lunes me gusta pedirte que por favor me compartas aquí en los comentarios, me dejes saber en los comentarios de qué se predicó ayer en tu iglesia. ¿Cuál fue ese mensaje por el cual el pastor trató y trajo esa palabra viva y eficaz hacia tu vida? Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.